Hola, buenos días para Suele todas, pasar, ¿eh? para todos. Bien, espero que todos estén muy bien. También pues saludar aquí a mis acompañantes, que está mi madre, mi compañera y un amigo también que hizo la maestría en México, un amigo muy querido. Y pues bueno, estoy aquí en el centro de investigación donde pude acercarme a las comunidades del sur de Bolívar. Pues agradecer la asistencia de todas y todos y pues muy presto hoy para escuchar sus comentarios y aportes. Primero, quisiera pues comentarles cómo va a ser mi presentación. Digamos que va a estar en dos sentidos. Un primer sentido que es una breve presentación de cómo fue este proceso de investigación y un segundo momento en donde me fijaré en cómo está compuesta la tesis, los hallazgos y las conclusiones que puede llegar. Esta tesis tiene por nombre Luchas en defensa de la vida, criminalización como estrategia necropolítica en contra de las y los líderes sociales del Congreso de los Pueblos. Brevemente les comento para aquellos que no saben qué es el Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es una plataforma de organizaciones que tiene vida desde el año 2010 y surge después de unas fuertes luchas campesinas, indígenas, estudiantiles y de muchos sectores en el país. Es decir, que este espacio agrupa distintas expresiones organizativas del país y es una organización donde yo participo hace algunos años. Entonces, les presentaré el resumen. A ver, oh por Dios. Ya. Bueno, un breve resumen casi como una contextualización de dónde parto yo para hacer, digamos, esta investigación. El primer elemento que tengo en cuenta es que hay una profundización del despojo a partir de la implementación del modelo neoliberal en Colombia y esto ha llevado a una agudización del conflicto social y armado en el país, razón por la cual también hay un aumento de las movilizaciones en el país y esto conlleva también al despliegue de unas estrategias necropolíticas, como les entenderé, y que refieren a la criminalización de la protesta social. La pregunta que yo esta investigación, después de muchos ires y venires, de muchas reflexiones en compañía de mis asesores, de mis amigos y compañeros, pues terminó siendo cómo han sido los procesos de criminalización contra las y los líderes del Congreso de los Pueblos durante el periodo del 2015 al 2022. La hipótesis que mueve esta investigación pues está guiada en que en algunos lugares del país, específicamente dos en los que yo fijo mi investigación, que es el departamento de Bolívar y el departamento de Arauca, específicamente en el sur de Bolívar y en Saravena, pues existen riquezas que son apetecidas por las multinacionales y esto ha llevado a que existan unos conflictos territoriales. Entonces, aquí podemos ver que hay una profundización del despojo a partir de la implementación del conflicto armado, es decir, que hay un despliegue del conflicto armado, una agudización del conflicto que permite que haya el despojo para la implementación de monocultivos de palma aceitera en el caso del departamento de Bolívar, también de ganadería y bufalería extensiva, y en el caso de Arauca, el desarrollo de explotación petrolera. Entonces entiendo yo, a partir de este planteamiento, que existe una persecución política que tiene tres características fundamentales que yo logro identificar como la eliminación física de los liderazgos sociales y militantes ambientales o defensores del medio ambiente, el desarrollo o la construcción de grupos paramilitares aliados con las fuerzas militares y las instituciones y la judicialización de los liderazgos sociales y de los integrantes de los movimientos sociales. Pero esto no es solamente lo que sucede, también existen organizaciones que se organizan en defensa del territorio y han preparado sus defensas jurídicas y políticas. Entonces, un poco con esta hipótesis me muevo con un objetivo claro que también fue cambiando y que importante fue recogiendo el sentir de las personas que participaron en esta propuesta de investigación. Y uno es analizar, el objetivo central es analizar la criminalización que sucedió al Congreso de los Pueblos y que sigue sucediendo, pero en el rango del tiempo del 2015 al 2022, y a partir de esto comprender las estrategias necropolíticas que van agudizando esta estrategia de criminalización. Así pues, el objetivo, o digamos la síntesis del objetivo 1 es analizar los contextos desde las trayectorias de vida de los dos sujetos que participaron centralmente en esta investigación.
El objetivo 2 es analizar la criminalización desde las experiencias de vida de estos dos sujetos, que es una puerta que se abre a la comprensión de estos contextos. Y un objetivo 3 es identificar las características de la criminalización y con estas las estrategias colectivas de defensa que han desarrollado las comunidades y las organizaciones. Así pues, la metodología que implementé, pues nos ubicamos aquí en un mapa de Colombia en dos puntos específicos que están marcados, uno con un puntico naranja y el otro en un círculo naranja. El del puntico naranja es el departamento de Bolívar, específicamente en el municipio de Arenal, lugar donde habita una sujeta de investigación que es Milena Quiroz, que ya se las voy a presentar mejor. Y en el otro punto es el departamento de Arauca, lugar donde habita José Murillo y donde existe explotación petrolera. Así como estos dos lugares son distantes en la geografía nacional, me valí de la etnografía multisituada para seguir a partir de sus trayectorias de vida, comprender qué es esto de la criminalización y cómo está sucediendo al Congreso de los Pueblos. Pues Milena Quiroz es una lideresa social de 45 años, ella es vocera comunitaria de la organización Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, y fue judicializada en el año 2017. Y por otro lado, José Murillo Tobo, de 42 años, quien vive en Saravena y es vocero del movimiento político de masas social y popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos, y quien fue judicializado o ha sido judicializado en 2 ocasiones en su vida. Entonces, a partir de esta metodología de etnografía multisituada, seguí sus trayectorias en medio o posterior a sus judicializaciones, razón que les pude conocer en esos contextos de refugio y también de estar en calidad de destierro de su lugar de origen. Luego pues realicé unas entrevistas, 3 entrevistas a profundidad con mujeres y hombres, algunos integrantes del Congreso de los Pueblos y que dieron cuenta de testimonios útiles para construir el contexto y para narrar esta historia de vida de estos dos compañeros. También hice una revisión documental que me ayudó a tejer el contexto, que me ayudó a tejer las realidades por las cuales se mueven estos dos compañeros y que aún siguen atravesando a través de las amenazas que ellos viven en sus vidas. Entonces, de aquí también me fue útil y me parece importante decirlo, y es que a partir de la escucha de sus experiencias fueron surgiendo categorías que me permitieron comprender mucho mejor lo que estaba pasando. Y finalmente, realicé algunos talleres de formación en el departamento de Bolívar, en el Cesar y en Santander, donde pude identificar los patrones y las prácticas de persecución política. Esto como un elemento comparativo que me permitió nutrir mucho más el planteamiento que estaba haciendo. Así, pues les presento un poco el contenido sobre todo para invitarlos a la lectura de esta tesis que a mí me parece vale la pena leerla para enriquecer y debatir nuestras realidades de México y Colombia. Entonces, la tesis está dividida en 2 elementos fundamentales. Uno, la primera parte, en la cual conozco y me acerco a las organizaciones en las cuales estos dos compañeros militan y trabajan, hacen un trabajo político. Y una segunda parte, en donde me permito profundizar, gracias a sus testimonios, qué es la criminalización. Siendo así, pues entonces esta primera gran parte que tiene dos partes también, que es el capítulo 1 y el capítulo 2, lo mencioné o lo nombré como presuntos sospechosos, culpables sin duda, persecución política en contra de lideresas y líderes del Congreso de los Pueblos. Y es importante aquí ir viendo cómo estas categorías me permiten comprender, 1, la historicidad del conflicto, pero 2, también de la violencia y cómo se van alternando también para narrar lo que ellos mismos van contando en sus historias de vida. Me valgo aquí pues de una comprensión de sus trayectorias de vida, es decir, sus vidas y sus testimonios son los que me abren la puerta para comprender qué está pasando en el territorio, para entender su historicidad y pues digamos la realidad que actualmente viven. Entonces, hay unos elementos de comprensión que están en este apartado que me parece importante resaltarlos y desarrollarlos un poco. Entonces, primero comprendo la persecución política como una comprensión
un poco más sistemática y que tiene una perspectiva de aniquilamiento de una expresión social o política que desarrolla oposición en algún territorio. Para el caso colombiano, en estos dos departamentos es una característica importante, pero vale la pena decir que existen otras expresiones políticas que han vivido también esta persecución política. Yo identifico aquí 4 elementos, los voy a empezar a leer de abajo hacia arriba para concluir. Entonces, 1, los desplazamientos forzados; 2, las amenazas contra la vida; 3, los asesinatos selectivos; y 4, la criminalización, que es el... Pero estos elementos confluyen, esta perspectiva de persecución política para estos dos casos en especial, entiendo yo, confluyen en una idea de lograr el despojo. Y este despojo a partir de la desarticulación, de la ruptura de los tejidos sociales en donde ellos participan. Así, con estas comprensiones, me acerco un poco más al capítulo 1, en donde comprendo un poco más cómo en el territorio en donde se desarrolla la vida de José. Entonces, tenemos aquí, espero que todos lo puedan estar viendo, un mapa del departamento de Arauca, que tiene límites con Venezuela, y este departamento, pues, como todos lo conocemos, es rico en petróleo, y repuso a Colombia en el 1980 como un país productor de petróleo a partir de un yacimiento importante que encontraron allí. Pero esto tiene unas implicaciones sociales importantes. Lo que está en color beige es lo que está en exploración petrolera, y lo que está en color café de este mapa es lo que está en explotación petrolera. El punto, no sé cómo se puede señalar de acá. Bueno, este punto que tenemos aquí, digamos, es el punto donde habita José Murillo, y desde donde parte el pozo petrolero, o donde está el pozo petrolero Caño Limón, y que desarrolla el oleoducto Caño Limón Coveñas, que es, digamos, esto impone unas prácticas y unas formas de conflicto social y territorial en donde habita José. Esto para decir que allí se encuentra el conflicto central que enfrenta esta organización. Quisiera hacer una pausa y preguntar cómo vamos, si estoy yendo muy rápido o vamos bien. Tú tranquilo, Bueno, tienes todo el tiempo que quieras. bueno, listo. Entonces, para decir aquí de forma fundamental que esta trayectoria de vida de José que abrió a partir de sus testimonios me permitió comprender a mí algunos elementos que quiero compartirles. Entonces, son estos 4 elementos conclusivos. 1, que hay una existencia de un conflicto social y armado, y que hay una imposición de estrategias necropolíticas. Estas estrategias necropolíticas son posibles de evidenciar a partir de la creación de algo que llama Bembe, Achille Bembe, como máquinas de guerra, es decir, la construcción o la elaboración o el diseño de ejércitos privados que ejercen un control sobre el territorio para facilitar el despojo. Por otro lado, existe un sometimiento a un control arbitrario del poder judicial, que también se puede comprender como un necropoder. Y ese necropoder, me refiero yo a un entramado institucional que lleva al sometimiento a partir de la institucionalidad y la legalidad de las personas, de los líderes sociales y de las personas integrantes de las organizaciones populares. Digamos, esta comprensión a mí me permite entender, y a partir de una autora muy joven que se llama Gigena, ella menciona que, digamos, este necropoder se puede entender como el sometimiento de la vida al poder de la muerte. Y esto es bien interesante porque una reducción de estas personas para ser sometidas a un poder institucional que pone en stand-by sus derechos. Y pone en stand-by sus derechos y lo somete a condiciones de subyugación o de sometimiento más bien al poder judicial. Entonces decía que este es un entramado institucional en donde no solo participan las fuerzas militares, sino que también participan las instituciones como la Fiscalía General de la Nación, las instituciones, digamos, públicas. Y es bien interesante este punto, en tanto que allí, más adelante lo podré desarrollar un poco más, pero hay una financiación de estas mismas empresas petroleras, y a partir de algunas investigaciones que han hecho algunos organismos de investigación de aquí de Colombia, pues se pudo comprobar que hay una financiación de estas estructuras judiciales en algunos departamentos del país donde hay intereses petroleros, mineros y de monocultivos de palma.
Finalmente, o bueno, de estas comprensiones, me permite a mí entender que existe una configuración de espacios para la guerra y la muerte, y que esta configuración de espacios tiene una relación directa entre el conflicto y la explotación de los bienes de la naturaleza. Es decir, que el conflicto social y armado, específicamente el conflicto armado, en estos territorios tiene una razón de ser, y esa razón de ser son los recursos que tienen en su territorio, razón por la cual la organización y la movilización se organizan o se van perfilando como defensoras del medio ambiente, defensoras de la permanencia en el territorio. Hasta aquí estos elementos que me permite a mí comprender un poco qué le está pasando a José y qué vivió José, digamos, previo a sus capturas. El segundo capítulo se llama Comisión de Interlocución del Centro y Sur del Sur de Bolívar y la cooperativa multiactiva de Arenal como Arenal. El mapa que tenemos aquí a la izquierda es el mapa del departamento de Bolívar y allí tenemos unos lugares enumerados donde están las concesiones y el desarrollo de monocultivos de palma aceitera. Es importante decir que este departamento es un departamento nutrido fluvialmente por el río Magdalena y por múltiples afluentes hídricas que van siendo secadas por la demanda de agua que exige el cultivo de palma. Pero este es el conflicto central que se evidencia a partir de las luchas que desarrolla Milena. Entonces, el municipio de Arenal es este municipio, esta pequeña franja roja que se encuentra en la parte superior izquierda del mapa, y es un municipio de pescadores centralmente y de cultivadores de la agricultura, pero que se le ha impuesto una dinámica, digamos, transnacional a partir de la economía palmera que lleva al decrecimiento, a la precarización de la vida de las personas a partir de la imposición de una economía multinacional, lo mismo que pasa en el departamento de Arauca. Algunas comprensiones también que confluyen aquí, que me parece importante, y vuelvo a decir que, digamos, es la trayectoria de Milena la que me permite a mí llegar a estas comprensiones, es decir, son sus dichos, son sus reflexiones sobre su quehacer. Y ella, digamos, a partir de sus narrativas también me permite a mí comprender que hay unos factores importantes que confluyen en los conflictos estructurales que tienen presencia en este territorio. Y conflictos territoriales como la generación de una doctrina contrainsurgente en la cual se le ha declarado al campesino, al líder social, como un enemigo, que también es entendido por Achille Bembe como un enemigo absoluto. Pero este enemigo absoluto es necesariamente una reducción de esa persona a una susceptibilidad de hacer cualquier cosa, es decir, casi cualquier cosa, eliminarlo. Y en este caso, donde confluyen factores estructurales en el territorio de Arenal, es importante mencionar que hay una alta concentración de la tierra. Entonces, según el coeficiente Gini, pues donde 1 es la mayor concentración, este territorio tiene entre 0,6 y 0,7 de concentración de la tierra, y son territorios dedicados, como ya lo había mencionado, al monocultivo de palma aceitera, pero también al monocultivo de maíz y al monocultivo de yuca. Esto ¿todo está bien? Mara, por favor, apaguen su micro. Bueno, estos son comprendidos, más bien son útiles como biocombustibles, y también lleva al secamiento de las fuentes hídricas, como las ciénagas, como los humedales y los ríos. Específicamente, esta es una de las luchas que da la cooperativa como Arenal y también otras organizaciones que hacen presencia en este departamento. Entonces, a mí me permite comprender en este sentido la criminalización que vive Milena hace parte de una persecución política a su organización, pero esta criminalización, digamos, tiene una intencionalidad clara y es de sacarla del juego político o del juego de su comunidad, donde ella ejerce un liderazgo a partir de la cooperativa multiactiva como Arenal y otros espacios organizativos. Entonces, esto es un elemento fundamental de esta comprensión. También me permite comprender que existe una lógica parainstitucional a partir de la imposición de un modelo económico como el modelo palmero, que es permitido gracias al modelo paramilitar. Aquí me detengo un poco para comprender esta
o para desarrollar esta comprensión de paramilitar. Y esta comprensión de paramilitar, digamos que tiene una acentuación en Colombia, y es que no solamente obedece a actores armados o actores en armas, sino también obedece a una comprensión institucional donde con prácticas que llevan a la eliminación de las personas se beneficia a multinacionales como las multinacionales palmeras, petroleras y pues de ganadería extensiva. En el caso de Milena, esto se pudo evidenciar a partir de la generación de rumores desde la institucionalidad para generar una estigmatización de su acción y posterior criminalización. Finalmente, me permite a mí comprender que existen aquí unas luchas sociales en defensa del territorio, en defensa también de la vida y en defensa del trabajo colectivo. Y pues aquí en este lugar lleno de contradicciones, pues hay una gran expresión de la creatividad popular y de la organización comunitaria, como consejos comunitarios, emisoras comunitarias, juntas de acción comunal, que son las que le dan resistencia y sostén al territorio para defender sus fuentes de vida. Esto por ahí en esta primera parte. Una segunda parte donde me aventuro mucho más a profundizar qué es esto de la criminalización, pues me es posible a partir de las experiencias de vida de estos dos compañeros quienes vivieron procesos de judicialización. Entonces, esto es bien importante porque me estoy refiriendo aquí a las experiencias que ellos vivieron cuando fueron capturados, cuando fueron llevados a estrados judiciales y posteriormente cuando pasaron por la cárcel. Ambos pasaron por la cárcel, digamos, en el caso de José, pasó mucho más tiempo en la cárcel, digamos que desarrolla también unas reflexiones importantes. El mapa que tenemos en el fondo es un mapa nuevamente de Colombia, donde están señalados con puntos azules las personas del Congreso de los Pueblos que han sido judicializadas y al lado de color amarillo los lugares donde hay monocultivos de palma, donde están los puntos negros, es donde hay producción petrolera. Y esto para mostrar, bueno, y el puntico de color púrpura es donde hay movilizaciones estudiantiles. Pero esto para expresar un asunto fundamental, y es que se puede entender que estas judicializaciones tienen una relación directa con la producción o la explotación de sus territorios. Entonces, aquí tengo unas comprensiones, un elemento que surge de estas narrativas de mis compañeros del Congreso de los Pueblos, que me permite a mí entender mucho más y desarrollar el argumento de este apartado. Uno, entender la criminalización como una posibilidad de sometimiento a la ley, pero también de eliminación física, que también es comprendido, digamos, como la institucionalización de la violencia o la institucionalización de la criminalización de las personas. Digamos que aquí se encuentra este diagrama que no es procesual, pero que se presentó en los casos de Milena y de José, y es que hay una estigmatización de estas personas en sus comunidades. Y esa estigmatización es desarrollada por entidad, por la fuerza pública, pero también por funcionarios públicos. Posteriormente, que hay una judicialización o también hay digamos, como una forma de implementación del aparato judicial para someter a estas personas a un régimen que les anula sus derechos. Posteriormente, que hay un uso indebido del derecho penal, y este uso indebido del derecho penal es la acomodación de leyes y de legislaciones para someter muchos más años a las personas a la prisión. Finalmente, que de los casos individuales de estas dos personas se pasa a una criminalización masiva. También podría ser entendido como que luego de que fueron judicializadas estas dos personas, es posible comprender que se señala al Congreso de los Pueblos de manera general y a sus organizaciones como organizaciones que cometen los mismos delitos de los cuales ellos fueron acusados. Entonces, importante decir que en estas experiencias de vida de José me permite a mí comprender tres elementos fundamentales y una conclusión frente al qué hacer. Entonces, decir que es la necropolítica, esta categoría, que algunas veces es una categoría conflictiva, pero que en este caso me permite a mí hilar y articular lo que José ha vivido antes y después de la cárcel. Uno, su experiencia de vida en la cárcel le permitió o me permite a mí también comprender que la cárcel es un campo necropolítico que busca insertar el miedo y que también busca extender el sufrimiento a los familiares. Es decir, que no solamente se somete a la persona que se lleva a la cárcel, sino que se somete a su familia. ¿Y qué se busca ahí? Sembrar el miedo.
Esto me permite a mí comprender que el terror se configura en una forma de hacer política desde una razón del Estado aplicada en contra de los opositores. Y un caso de estos es el caso de José, que posterior a su salida de la cárcel en el 2020, días seguidos vive un atentado contra su vida cuando le ponen una bomba a la sede social en donde él hace vida política. Es decir, que se busca, a partir de prácticas como estas o las amenazas a 300 líderes, se busca sembrar el terror. ¿Y sembrar el terror para qué? Para poder hacer posible la implementación de proyectos petroleros en esta región. Entonces, entiendo yo que hay unas estrategias del Estado que buscan neutralizar, y ya lo habíamos mencionado, a neutralizar esos enemigos que se han declarado en el territorio, o esos que se han declarado como enemigos en el territorio, que son las organizaciones sociales, los defensores del medio ambiente. Entonces me permite a mí esta comprensión y este capítulo comprender o reconocer que para enfrentar la criminalización se requiere no solamente de recursos técnicos, sino también de procesos de movilización colectivos que visibilicen las situaciones que estas personas están viviendo. En el caso de Milena, me permite a mí una categoría también muy cercana a la necropolítica, está el necropoder, y es donde, digamos, me permite articular también su experiencia posterior a la cárcel. Uno, su experiencia narra, digamos, que existe una praxis social y política acorralada. Es decir, que esa práctica social y política de organización comunitaria, de defensa del territorio, de defensa de la vida y de la alimentación, pues es sometida a la violencia. Y esa violencia, como el caso de Milena, que ella narra en alguna parte de las entrevistas y las comunicaciones personales que tenemos, ese asunto de la vergüenza. Ay, perdón. Entonces, aquí otro elemento es que el rumor, lo que desata la estigmatización y la criminalización de esta compañera es un rumor, y ese rumor se extiende como una bola de nieve, o se desarrolla como una bola de nieve en la cual se activa precisamente esa necropolítica en los entramados institucionales. A pesar de esto, pues hay una continuidad en la comprensión de la organización, de la necesidad de la organización. Esta es más o menos el desarrollo de cómo está compuesta la tesis. Me acercaré entonces a algunos hallazgos que ya ustedes conocen y que quiero solamente volverlos a presentar de forma sencilla y rápida, sobre todo para provocar un poco la conversación. Entonces, estos casos me permitieron a mí reconocer que en el Congreso de los Pueblos existen no solamente estos dos casos, sino que existen desde el 2015 al 2023 59 casos de personas judicializadas. En este mapa podemos ver que los puntos de un color más oscuro es donde hay una mayor concentración de personas judicializadas, que coincide con los lugares donde existen explotación petrolera, de monocultivos y de minería. Esto es un elemento fundamental. Señalar aquí que las personas que fueron judicializadas se encontraban organizadas, o en su mayoría el 52% de estas 59 personas se encontraban organizadas en contra de las petroleras. Esto es un elemento bien interesante. Este otro 22% refiere a unos estudiantes del Congreso de los Pueblos que fueron judicializados también, pero que no es un caso que se profundice, que es una tarea a posterior. Estos se organizaban en contra de la privatización de la educación pública. Importante decir que los delitos imputados a estas personas, dentro de una alta gama de delitos imputados, pues el delito que mayormente fue imputado a estos líderes sociales, especialmente a José y a Milena, es el delito del concierto para delinquir. El concierto para delinquir está tipificado en el Código Penal colombiano como una acción de reunión para cometer un crimen. ¿Sí? Entonces, en este caso entendemos que estas acusaciones tienen que ver con sus prácticas organizativas y sus encuentros como organización. Otro elemento aquí importante son las temporalidades. Y es decir que, digamos que estas temporalidades, tenemos unos picos aquí de judicializaciones voy a señalar solamente, me voy a referir al 2020, donde hay 16 personas del Congreso de los Pueblos que fueron judicializadas. Importante decir que esta coincide con las jornadas de movilización que se desarrollaban en el país. Específicamente en estos territorios
donde hay presencia de intereses mineroenergéticos o de explotación mineroenergética. El otro diagrama que encontramos en la parte de abajo, perdón, en la otra gráfica que encontramos en la parte inferior de la pantalla, esta refiere a los tiempos de duración de los procesos judiciales. Es decir, no solamente el tiempo que estuvieron privados de la libertad, sino el tiempo que ha durado su proceso judicial. Y aquí decir que hay una intención clara de extender los procesos judiciales sin necesidad de tener muchas pruebas, con una intención clara, y es alejarlos de sus procesos sociales y alejarlos de sus general, digamos que no lo había presentado en la anterior ocasión que tuvimos la oportunidad de conversar, y son las edades de estas personas que fueron judicializadas. Y aquí llama la atención, y es que la mayor parte de estas personas judicializadas, sus edades son de 41 a 60 años. Yo me preguntaba por qué, y la respuesta está en las trayectorias de vida. Sus trayectorias de vida y de liderazgo son las que le llevan más o menos 40 a 60 años, son personas que tienen un liderazgo social y político en sus organizaciones, y son las personas que son mayormente judicializadas en estos casos que he analizado. Finalmente, quiero compartirles algunas conclusiones en dos sentidos. Uno, en cuanto a las estrategias necropolíticas, y dos, en la organización comunitaria. Entonces, me permitió a mí esta tesis y este trabajo de investigación de compartir con muchos compañeros del Congreso de los Pueblos en sus territorios, me permitió a mí entender un elemento fundamental, y creo que para mí es una gran ganancia que la he compartido con algunos compañeros, y es que hay mayor represión en donde hay mayor abundancia de minerales, hidrocarburos y tierras fértiles. Pero esto también tiene una relación directa, y esa relación directa es que en estos mismos lugares hay una mayor imputación de delitos a las personas que son judicializadas. Y entonces también me permite a mí entender que hay una mayor cantidad de personas judicializadas en estos mismos territorios. No quiere decir que en los otros territorios del país no sea así, pero que donde hay explotación petrolera, donde hay intereses de monocultivo de palma o minería de oro, hay mayor cantidad de personas judicializadas en el caso del Congreso de los Pueblos. También que hay un desarrollo de un entramado institucional necropolítico que lleva al desarrollo de unas estrategias para lograr el despojo de los territorios. Y una tiene que ver con la declaración como un enemigo absoluto del campesino, de la indígena, de la líder social comunitaria que se organizan para defender su territorio. Y esta declaración como enemigo absoluto lleva a una justificación de su eliminación. Y ya veíamos al inicio en esta hipótesis, ¿sí? Entonces, la eliminación física, el destierro, la judicialización son las opciones que existen allí. Esto por este lado. Y por el lado de la organización comunitaria me queda a mí clarísimo, muy claro a partir también de mi experiencia personal, que es la organización comunitaria, que es la organización social y popular, la que puede frenar la criminalización en el país. ¿Sí? Que es el tejido social, los tejidos sociales que se puedan tejer en la militancia social, pero también en la familia, con los amigos, lo que permite mantener una defensa activa de la defensa del territorio, la defensa de la libertad y la defensa de la libertad de organización. Esto de manera muy general. Gracias por escucharme y quedo atento ya. Esta es mi presentación. Muchas gracias.